Dios, Padre, te sigo pidiendo que tú hagas tu obra, Señor. Padre, ayúdanos, consuélanos, enfócanos. Señor, a nosotros como iglesia estamos dolidos, pero estamos hoy pidiéndote tu gracia. Estamos entristecidos, pero esperanzados, Señor. Estamos, Señor, en pruebas, pero queremos que sea una medalla para ti, en alabanza, gloria y honra cuando tú vengas. Amén. Padre, estamos en los tiempos finales por fe, Señor. Y te pedimos que nos ayude a estar firmes, Señor. Niños, jóvenes y adultos, Señor. Porque son diferentes etapas de la vida, pero todos pueden tener tu gracia y tu palabra para hoy. No sobrevivir en este mundo, sino hacer tu voluntad. No solamente estar escapando del fuego, sino allí, Señor, con unas convicciones firmes, con restauración, con gozo también, Señor. Padre, ayúdanos, que podamos identificar las cosas en nuestros corazones, que tu Espíritu pueda hablar y podamos ser motivados hoy a acercarnos más a ti, a entender los tiempos, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos, levanta tu iglesia y ayúdanos, Señor, a seguir viendo tu poder en toda área y en toda etapa, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Mis hermanos, el título que teníamos, ¿cuál era? De estos mensajes que empezamos. Yo lo dije ya. En otras palabras. Porque tenemos la descripción de los tiempos finales en los demás versículos. Pero ¿cuál fue el título de estos últimos? Y no me haga chivo yendo a su Biblia de estudio para ver el título que tiene. Aunque no es el mismo que puso el pastor posiblemente. Ajá, ¿cuál fue el título que pusimos? Amén. Porque los tiempos finales son estos, cuando Cristo se acerca. No es un cliché decir Cristo viene. Amén, gloria al Señor. Porque se acerca y ya nos ha dicho, hermano, esto vamos a ver ahora que esto no se va a poner humanamente, no se va a poner bien, se va a poner peor. Y tenemos que tener la gracia del Señor y su sabiduría para nosotros, con tantas emociones encontradas y en diferentes escenarios, hacer la voluntad de Dios. Así que los últimos versículos, después que podemos decir que el Señor asustó a sus discípulos de lo que viene y los dejó impresionados, pero al mismo tiempo les dio esperanza, porque Él es la esperanza. Y les reveló el futuro, también a nosotros nos dice, ¿cuál es la palabra que una y otra vez se repite en los versículos que hemos leído, que hemos enfatizado? Mirad, velar. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está mandando a velar. Y recuerden que dijimos que esta palabra original identifica o describe a un guardián, el famoso guachimán, ¿verdad?, de nuestro país, que está velando, atendiendo, no el que no hace su trabajo, que se duerme, sino el que está atendiendo. Y ese velar no es solamente estar despierto, sino estar despierto haciendo la voluntad de Jesucristo. Amén. Hermanos, estos tiempos son difíciles, pero en los últimos versículos, qué bueno que el Señor nos dice, en conclusión, miren bien, les voy a dar algunos consejos para que usted tenga la actitud adecuada y se preparen para este tiempo que viene. Hermano, qué bueno que el Señor nos da los principios para prepararnos. No hay nada que el Señor no nos mande y nos diga que no nos dé su gracia y su sabiduría para que lo podamos hacer en su nombre. Así que jóvenes y hermanos, podemos ser fieles en los tiempos finales. Amén. En Cristo Jesús. Ese amén fue muy débil. Amén. Amén. Recuerden, mi sostén es Jesús. En mí yo no puedo. Nosotros no podemos. Ahora, hermano, llame bien, en un paréntesis, el decir como termina la Biblia diciendo, ven Señor Jesús, no está mal, hermano. Ven Señor Jesús. Por la razón correcta de estar en la presencia de Él. Por la razón de ya salir de este mundo de dolor. Pero mientras estamos aquí, hay una actitud como cristianos que debemos tener. Y lo segundo que queremos compartir, primero vimos que era velando. Miren lo sabio que es nuestro Dios. Mirad por quién. Miren allá afuera, miren los políticos, miren a la gente. Velad por nosotros mismos. Ojalá que el Señor haya dado ya, hermano, me sorprende, me impacta y me quedo allí pausado en las razones que ya vimos porque el Señor dice que velemos por nosotros mismos. Fíjense que el Señor está diciendo las cosas de la vida, de esta tierra, al cristiano le puede afanar. Y ya vimos que glotonería y embriaguez fue un resumen de todas las obras de la carne.
En otras palabras, el Señor está diciendo, miren por ustedes mismos, dentro de su corazón, si vamos a verlo en teología, es nosotros mismos internamente, ahora vamos a ver externamente. Así que Dios siempre habla de esa manera. Dios siempre trabaja de lo interno a lo externo. Recuerda que religiosidad es lo contrario. El ser humano mirarlo por externo y darle pincelada al pecado. Y en el interno y en la realidad no se ha quitado el pecado. El pecado solamente se quita con Jesucristo, con la sangre de Cristo. Y qué bueno que se quite y se limpie y podemos venir a tener salvación. La fidelidad viene por la palabra, por el Señor, porque Él es la roca. Y esos tiempos que usted y yo leemos allí, y cómo habrán guerras, y cómo, mi hermano, miren, en el área económica, en el área social, en el área familiar, en el área física, en todas las áreas, las cosas se pondrán peores. Las estadísticas lo están diciendo. Pero hermano, podemos velar y hacer la voluntad de Dios. Qué bueno nuestro Dios. Ahora, velar por lo que viene al mundo. Ese es el mensaje de hoy. Velar por lo que viene al mundo. Antes era por nosotros mismos internamente. Ahora por el escenario que está afuera. Va a venir una serie de cosas. Y yo no voy a detallar. Le voy a dejar eso al pastor Nerio. Yo no estoy detallando todo el capítulo 21. Pero el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 35, de donde obtenemos este principio. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Va a venir cosas en la faz de la tierra, en el mundo que estamos viviendo, escenarios diferentes, que si no es con la gracia de Dios y velando como Él nos manda, hermano, no podemos, pero en Él tenemos la victoria. Así que vamos a ver algunos pasajes que nos dicen los juicios y cosas que el Señor tiene preparado. Hermano, mire, yo con toda humildad siempre digo, como predicador y pastor, que hay un énfasis de gracia hoy en algunos que realmente yo no apoyo y respeto. Porque el ser humano hace mejor las cosas cuando es supervisado, ¿verdad? Pero cuando creemos como que depende de nosotros y ya no importa lo que yo haga, nos acomodamos y nos sentamos. Y el Señor ha dicho, velad, párense, levántense del sueño, atiendan bien, pero no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Él. Todo el tiempo allí está diciendo velad. Y ahora en el 35 está diciendo por lo que está alrededor de ustedes, porque hay lazo. Lazo, la palabra aquí, es un sinónimo de trampa. Oiga, vendrán personas cayendo en trampa en esta tierra por las cosas que vendrán, por juicios de Dios también que tiene preparados. Hermano, mire, los cristianos, gloria al Señor que hemos escapado de la ira de Dios, amén. Pero dígame bien, aquí el Señor nos está hablando de la fidelidad a Él, para no ser confundidos, para no mermar en nuestro servicio a Él. El diablo sabe, como siempre digo, que no nos va a llevar al infierno a los cristianos. Gloria al Señor. No nos puede arrebatar de la mano de Dios y nada nos separará. Hermano, ni la angustia de hoy, de estos días, nada nos separará del amor de Cristo. Pero ¿sabe qué? Si hay bendiciones que podemos perder. Si el diablo sabe que hay otras cosas que puede desenfocar en nosotros, ya vimos allí por qué tenemos que cuidarnos por nosotros mismos. Joven, mi hermano, vamos a Eclesiastés 9:12. Hemos visto que debemos guardar nosotros mismos en el interno, en el corazón. Y cuando estamos guardando el corazón de las obras de la carne para vivir para el Señor, ahora tenemos que velar por lo que viene al mundo, por lo que viene alrededor, por el lazo que viene en los habitantes de la tierra. Y aquí esto es un mensaje, ¿verdad?, de las cosas fuertes que van a venir para estar atentos y saber qué hacer, qué el Señor quiere que hagamos. Y aquí podemos ver dentro de este segundo punto, un subpunto. Aquí en Eclesiastés 9:12 nos dice que el hombre cae de repente en el tiempo malo. Esas son de las cosas que debemos nosotros velar. El hombre, el ser humano, cae de repente en un tiempo malo, en los tiempos malos. Eclesiastés 9:12 dice aquí el predicador: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Recuerden, ¿verdad?, que el predicador repite una y otra vez que todo debajo del cielo es vanidad. ¿Por qué? Del ser humano sin Cristo. Y no lo estamos viendo en las noticias, no lo estamos viendo. Hasta hay una revista que se llama Vanidad, ¿verdad? Vanidad es increíble. Tiene muchísimos años. Y cuando la palabra nos dice esto, nosotros tenemos que prestar atención. Eso es lo que dice el Señor. Porque viene lazo a los habitantes de la tierra, hermano.
El hombre cae de repente en el tiempo malo. Aún nosotros, miren, otra vez no caemos en la condenación, pero estamos experimentando tiempos malos. De ayer, de estos días, por fallecimientos. Son cosas, el énfasis es la sorpresa. Y aún aquel que está en su pecado, que también cae en el mal y en el juicio de Dios. Esas cosas vienen al mundo y el Señor está diciendo que estemos atentos y velando por nuestras vidas delante de Él. Utiliza dos ilustraciones y metáforas aquí. ¿Cuáles son? Mire, de una red a los peces y a las aves. ¿Y qué hacen las redes? Atrapan. Óigame bien, por eso dice la Biblia allí en Lucas que es un lazo que va a caer. Y en un sentido eso también puede cargar al pueblo de Dios y puede desenfocarle. Y aún, miren, muchos creyentes pueden caer en trampas del maligno y del pecado. El que constantemente desobedece a la voz de Dios, en Romanos 11, vamos al final allá, casi de la Biblia, ¿verdad? Nos dice que Dios mismo tiene un plan y los entrega esa dureza. Romanos 11, recuerde que siempre estamos hablando de aquel que está sin Cristo, pero no deja de ser una realidad del ser humano aún, del cristiano, para cuidar nuestros corazones. Romanos capítulo 11, mire esto, yo estaba leyendo y yo me estaba sorprendiendo, wow, ya el Señor nos está dando la consejería aquí de lo que está pasando con el corazón de jóvenes, con el corazón de la gente, de cómo se endurece. Mire lo que dice Romanos 11, 7. Se está refiriendo a Israel, pero es una definición también del hombre. ¿Qué pues? ¿Lo buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Dice el 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y el 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red. Mire la trampa otra vez. En tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Mire, uno de los peores resultados o consecuencias que puede enfrentar un ser humano es caer en una trampa, porque Dios lo ha dejado que se caiga por su desobediencia. Aquí está hablando de Israel. Óigame, hermanos, los escogidos han alcanzado la salvación. Amén. Ahí estamos nosotros. Pero aquel que Dios le habla y le habla, se endurece. Y mire, el que se endurece como la piedra, como el callo. Qué bueno tener un Dios que no obliga a nadie. Es un Dios que está en los cielos, que tiene el poder de obligarnos, tiene el poder de hacer todas las cosas, pero no quiere manipular. Así nosotros no queremos hacer tampoco. Queremos, hermano, aún al pueblo de Dios. Tenemos al Señor, pero cuidado con la dureza. Mira, el peor error y el peor condición de un corazón es esa. Estar duro porque no entra palabra de Dios, no entra consejo. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? A ti no te entran consejos, muchachos. Nos lo dijeron a todos en un momento. Pero qué tristeza que pueda ser una forma de vida y nos damos cuenta cuando no entra consejo, no sale, hay algo. La Biblia nos habla de amarguras y otras cosas que el creyente puede experimentar, y esas son de las cosas en aplicación que nos llevan al pueblo de Dios a cuidarnos. Hermanos, el hombre en general, ¿verdad?, cae de repente en tiempos malos. La palabra nos dice en Efesios también, sin ir allá, que seamos sabios de la voluntad de Dios y aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Vendrán días malos para el mundo, ahora vendrán mejores para el Hijo de Dios. Amén. Pero hermano, ese mal al mundo nos va a afectar en cierto sentido, y eso es lo que nos está diciendo el Señor en Lucas capítulo 21. Salmo 11, otra verdad más que vemos allí, y tenemos allí una esperanza para nosotros también, porque hay muchos contrastes en la Biblia de que Dios hace con este grupo y con el otro. Y Salmo 11 nos dice también, ¿qué estamos viendo? Velar por lo que viene al mundo. En Lucas 21:35. Salmo 11:5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, oiga eso. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria al Señor. Ya usted sabe lo que nos queda a nosotros. Pero volviendo atrás otra vez, hermano, Jehová aprueba al justo. Estamos viendo Primera de Pedro, la misma palabra.
si la llevamos a sinónimo en los idiomas. Prueba es la misma de Pedro allá, que prueba, Dios utiliza las circunstancias, y si confiamos en Él, hermano, yo fui predicado el domingo también. Qué bueno es saber que nuestra fe, hermano, se va poniendo preciosa para el Señor, hermano. Esa es la medalla del cristiano, hermano. No se pierda los sermones. Pero, hermano, va a ser probada esa fe. Jehová prueba al justo. Ahora el malo no lo prueba. Y llevemos ese mensaje, jóvenes, a las universidades. Llevemos ese mensaje, porque es la actitud en la cual debemos esperar al Señor, que viene pronto. Y estas cosas pasarán, y nosotros, en lo que están pasando las cosas, no podemos dormirnos espiritualmente. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y saber que eso alrededor va a ser una prueba para nosotros. Y al malo le viene consecuencia. Mire, Dios aborrece, ahí dice, al malo por su maldad. Oiga, el que ama la violencia, ¿qué es lo que se está viendo más, jóvenes? Esto es una cosa increíble, ¿verdad? Con los teléfonos, muchas veces se relaja que primero la gente en un accidente lo que está grabando un video. Y todo eso es parte también de lo que el Señor ha predicho que va a pasar con el ser humano. Y hermano, nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros somos los que tenemos que llevar el amor del Señor y estar atentos a la voluntad de Dios. Amén. Hermano, se ama la violencia. Usted sabe lo que es practicar el pecado es una cosa y amar el pecado es otra. No se puede amar algo si no se conoce. Y cuando se conoce, se tiene que practicar muchas veces para que luego sea parte de ti. Y así están muchos que aman la violencia. Y estamos viendo eso alrededor de nosotros. Y es lo que el Señor está advirtiéndonos. Dice el 6, sobre lo malo hará llover calamidades. Tenemos que predicar estas cosas también, mis hermanos. Óigame, fuego, azufre y viento. Porque hay algunos blasfemos que se atreven a decir que Dios no existe, o que se pasean por allí como que no va a pasar una consecuencia. Hermano, Jehová aprueba al justo, pero el que practica la violencia, su alma lo aborrece. Ese es el principio, el segundo principio que yo puse así mismo. Como dice Salmo 11:6. Pero qué bueno es ver, y el 6, terminando el 6, ¿cuál es la ilustración que hace el Señor? Mire, la consecuencia es tan grave que es un derramamiento. Esa es la idea, el cáliz es una copa, ¿verdad? Derramando el Señor sobre. Así que, hermano, Dios es justo y Él va a traer juicio sobre el pecado. Pero, hermano, recordemos la misericordia de Dios entonces, porque Él todavía no nos consume, como dice Jeremías en Lamentaciones 3. Así que el Salmo 11 nos dice allí, nos ilustra cómo viene consecuencia. Y eso también debe darnos, aparte de orar y predicar en contra del pecado, hermano, nosotros debemos alejarnos del pecado y pedirle al Señor que nos ayude en este mundo. Tenemos que tener compasión y urgencia, evangelizando, hermano, porque fuego y azufre que viene sobre aquellos que están en su maldad y no han tenido salvación de su pecado. Salmo 62. Les leí a los muchachitos porque estaban revoltosos y le dije, le voy a leer un versículo que va a predicar hoy. Salmo 62:9. Para que veamos las cosas que pasará el mundo, en la cual nosotros debemos velar. Salmo 62:9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, será menos que nada. Mira el 10. A ver si se le parece a la realidad del mundo. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Amén. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuyo, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Gloria al Señor. Hermano, el Señor paga a cada uno conforme a su obra. Y déjeme decirle que esto es un versículo en el 10 de la corrupción. Y la rapiña, ¿usted sabe cuál es la palabra original? O en la versión en inglés también. Robo. Aquel que está en violencia. Mire un versículo para los ladrones. Mire un versículo para aquel que está matando en asesinatos y violencia. Hasta el ser humano ha llegado a un grado de tanta dureza por el pecado que le pone nombres a aquel que, en comillas, con todo respeto, dice que trabaja matando gente, señores.
Mira el versículo para los sicarios. Mira el versículo para aquel que es un político o alguien o algún líder o alguien que está ganando el dinero mal habido. Rapiña y es robo. Dice, no se envanezcáis. La misma advertencia que nos da el Señor también en el versículo 21, ¿verdad? En el capítulo 21, el versículo anterior que vimos. Porque el Señor sabe que estamos trabajando y estamos haciendo las cosas en esta tierra, pero el Señor quiere que nos enfoquemos en Él, no en las cosas de esta tierra. Por eso hay un llamado ahí al final del versículo 10 a nosotros también. Porque como vimos, se aman las cosas que se conocen. Mire, pues entonces, si el que tiene más en su mano de esta tierra tiene que cuidarse más. Y digo, yo no entiendo cómo hay personas que pretenden obtener mucho dinero en su mano si no tienen mucha sabiduría de Dios. Porque si yo tengo menos sabiduría de Dios y menos palabra de Dios y tengo más tentaciones, ¿qué va a pasar? Voy a caer. Pero si yo sé que no tengo fuerzas en mí mismo, si yo sé que puedo caer y que soy débil en mí mismo, pero el Señor es la roca y en Él puedo estar firme y Él me da la sabiduría con temor. Mano, yo le digo, José no buscaba esas cosas. El Señor lo llevó allí porque Jehová estaba con José. Mano, entonces necesitamos más sabiduría para, oiga, qué tremendo, si se aumenta la riqueza, no pondáis el corazón. No es que no la recibas, no es que no trabajes por riqueza. Cuidémonos de poner el corazón allí y tan fácil que se pueden hacer estas cosas. Pero hermano, todo esto es ver que el Señor está atento. Aquellos que están en el extremo allá, como humanos en violencia, robando, matando por el dinero, pero cuidado también aquellos que solamente el corazón lo están poniendo allí, aunque no hagan las demás cosas. Todo lo que se puede hacer con las cosas materiales y el dinero. Pero qué bueno es ver el versículo 12. Tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿Te ve? Así que Dios tiene misericordia. Y mucha gente malinterpreta la misericordia de Dios, que yo le puedo definir prácticamente en una paciencia. Porque Dios espera, la gente, no te va a pasar nada. Cuidado, ya un pueblo de Dios. No me ha pasado nada. Mire, decir no me ha pasado nada dice que uno no conoce al Dios que está sirviendo. Porque debemos tener temor de Dios en todo lo que hacemos. Amén. El llamado en Lucas 21 y 35 de este mensaje es que atendamos el escenario, cómo se va a poner peor en todas estas cosas. Pero Jehová aprueba al justo. Hermano, pongámonos en la mano del Espíritu de Dios. O vamos a decirlo como es, permitamos al Espíritu que está en nosotros obrar, transformarnos a la gloria del Señor Jesucristo. Porque el Señor está probándonos, pero que nuestros corazones estén en Él, en las cosas de Él. En términos humanos, hermano, la palabra nos presenta que Dios quiere la rectitud, como leímos anteriormente. En términos humanos no podemos ser rectos. ¿Qué es recto? Que no tiene desviación. No es para la derecha y a la izquierda, diestra y siniestra. Como humano, toditos salimos huyendo porque nadie humanamente cumple con eso. Pero hermano, óigame bien, lo que Dios quiere es un corazón sincero. Y el corazón perfecto, ¿sabe cuál es? Completo, íntegro, sincero delante de Dios, que diga, Señor, yo sé que necesito más rectitud. Y yo te pido perdón por mis pecados y no me quiero quedar así. Y con tu gracia, ayúdame a yo andar más recto para tu gloria. Ayúdame en todas las áreas, mis ojos. Hermano, nuestros sentidos, jóvenes, en este tiempo están siendo bombardeados con tanto pecado. Y hermano, nosotros no tenemos victoria en nosotros, sino en el Señor Jesucristo. Otra verdad, Job, capítulo 21. Job 21. Porque estamos viendo velar por lo que viene al mundo, como lazo. Mire, Job habla mucho sobre lo que vendrá. Y me gusta Job, porque el Señor le reveló a Job muchísimas cosas, de la creación al principio y del final también. Se puede gozar después. Job 21:30 nos dice, podemos ver otra verdad allí. ¿Y usted sabe qué? Porque eso también nos da a nosotros paciencia cuando vemos el mal en este mundo. Hay una fecha para el juicio de Dios. Hay una fecha para el juicio de Dios, de todo pecado. Job 21:30. ¿Qué malo es preservado? Que el malo es preservado en el día. Vamos a leer antes. Estaba leyendo antes para entender el contexto. 27. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos?
¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Hermano, hay una fecha para el juicio de Dios sobre el pecado. Dios puede castigar el pecado en cualquier momento. Ahora otra vez vemos la misericordia de Dios, que tiene paciencia. No es que ha pasado por alto el pecado del hombre, aunque escuchamos esto de las palabras de los apóstoles en Hechos. Pero ¿sabe cómo lo pasa por alto? Por Jesucristo, que se entregó en la cruz por nosotros. Amén. Vamos a Lamentaciones. Vamos a terminar cantando hoy ese, otra vez, el que cantamos. Allá está Jeremías, como mencionamos, pero vamos a leerlo. A nosotros meditar en esta verdad que repetimos mucho. Lamentaciones 3, 23. Si el Señor tiene un día y una fecha para el juicio del pecador, del pecado, cuando vemos por qué hoy hay personas y muchas veces no hay consecuencia inmediata, por lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Dios es fiel, pero no malinterpretemos la misericordia y la fidelidad de Dios como pasar por alto el pecado a nuestra manera. Y pueblo de Dios, eso es una advertencia, un llamado a nosotros también. Que el Señor nos ayude a vivir en santidad cada día más. Amén. Amén. Hay una fecha para el juicio de Dios. Y con aquel que se deleita en el pecado y la maldad. Así que ahí también tenemos que nosotros evangelizar y decirle a la gente, decirle a los jóvenes, no podemos quedarnos callados. Amén. Hermano, todos nuestros sentidos y todas las áreas de nuestras vidas, mira, como esposo y como esposa, nuestros hijos, hermano, la televisión, las series que están viendo y lo que está pasando y lo que se está inculcando, hermano, eso es una predicación que está haciendo el diablo allí, en comillas. Es una predicación del pecado. Y si vamos al término humano, como dijo otro hermano de otra iglesia, hermano, miren, el tiempo que nuestros sentidos están expuestos a la enseñanza de pecado allá afuera. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos en la palabra de Dios? ¿Y cuál es el tiempo que tenemos en sermones, hermano? Algunos se dirá, el pastor Ariel predica largo y entonces son muchos sermones. No es fácil. ¿Y cuántas horas usted ve televisión? Y el tripletazo cuando lo daban, mire, se iban las horas. Y uno lo veía una detrás de otra. ¿Ustedes creen que ellos no saben lo que están haciendo? ¿Usted cree que solamente son seres humanos que están haciendo esas cosas? No, el maligno está detrás de esas cosas. Mi esposa me recordaba en estos días, ¿qué dice la Biblia? Que el maligno es que está en el mundo, tiene control de este mundo. No significa que Dios tiene control por encima de este mundo, pero le ha permitido en su soberanía. En ese mismo paréntesis, ¿qué hizo el diablo con el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Le ofreció los reinos de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que el diablo está controlando cosas en este mundo. Y nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Hermanos, velemos con la gracia del Señor. Está hablando de lazos, son trampas. La trampa es esta red que vimos del pez y el ave. Trampa es algo que tú crees que todo está bien y de repente puedes caer. Vamos ahora a segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2 y el último principio. El que practica el mal cae en su propia trampa. Esto es lo que viene al mundo. Y estos principios demostrando esta verdad. El que practica el mal cae en su propia trampa. Segunda de Pedro nos demuestra esto aquí. Capítulo 2, versículo 9. Dice aquí el apóstol, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gloria a Dios que libra a los piadosos. Amén. Amén. Pero hermano, tenemos que decir amén también por el juicio. Amén. Amén. No porque nos duele que enjuicie Dios a una persona, sino que Él tiene que mostrar su perfección. 10. Y mayormente, óigame bien, aquello no se queda allí, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Jóvenes, ojo por favor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Por qué dije jóvenes atentos? Porque la generación que está viendo joven
es de estos niños y jóvenes que se comienzan a levantar contra las autoridades. Y es una evidencia de los tiempos finales y el corazón del ser humano, porque esa es la generación del futuro. Y es otra evidencia de que son injustos, impíos en la forma de actuar. Si tú ves, identifica un grupo de estos, son de los grupos. A propósito, estamos viendo con los jóvenes y empezamos el tema de la amistad, que lo voy a terminar con la iglesia entera, la amistad bíblica. Como Dios dice que debemos ser amigos. Y Dios nos dice con quién juntarnos y no juntarnos. Y no es rechazar y respetar a ninguna persona. Pero mire, como hemos visto, lo malo se pega más fácil. Cuando vemos una persona que está viviendo voluntariamente en contra de Dios y estamos con esa persona, a mis hijos les enseñé la realidad de ser un cómplice en estos días. Y en la ley todavía al cómplice lo tratan igual como aquel que cometió. Y Dios no quiere que seamos cómplices de aquellos que son injustos. Que seamos cómplices o que seamos embarrados o desenfocados o al lado de aquellos que está reservado castigo en el día del juicio, dice la palabra de Dios aquí. Pero qué bueno otra vez, mi hermano, que el Señor nos libra de las pruebas. La misma palabra tentación allí es la prueba, que es el examen. Porque, que Dios no tienta a nadie, no. Que esta palabra tentación se utiliza para prueba muchas veces. Y es la misma originalmente. Viendo de que Dios está utilizando los escenarios, confiamos en Él. Es una prueba, es para fortalecernos, es para que seamos mejores cristianos para su gloria. Hermanos, el que practica el mal cae en su propia trampa. ¿Usted cree que no se aplica al creyente? También. Dios va a castigar el pecado. Pero qué bueno es ver su misericordia. Y esas misericordias son las nuevas cada mañana. Hermano, pero si Él es juez justo, tenemos que entender, y esa es la conclusión de este mensaje, su veredicto tiene que ser verdadero y perfecto en la ley, en su ley. Debe haber consecuencias por violar la ley. Pero hermano, mire qué misericordia, esa es la salvación. Entonces el Señor mantuvo su rectitud y puso la consecuencia sobre Jesucristo. Y por eso podemos ser salvos. Y así todo pecado que llevemos al Señor Jesús también es perdonado. Pero recuerde que Él sigue siendo el Padre Celestial. Y si le hablamos como Padre, el Padre a quien ama disciplina. Ojalá que no seamos, ¿verdad?, ovejas, hijos de Dios, que estén siempre experimentando la corrección de Dios, sino el consejo de Dios. Amén. Que no seamos hijos que aprenden por experiencia, sino por obediencia. Amén. Amén. Segunda de Pedro 2:10 dice, mayormente, es decir, una consecuencia más grande. El Señor está atento a ellos. Y nos da la referencia a los ángeles, que están claros en la jerarquía, en el respeto a Dios y a las demás autoridades. Incluso Judas nos dice que los ángeles son tan temerosos y son tan respetuosos, poniéndolo de esta manera, que ni siquiera al diablo, que es maldito, le dicen maldito, sino el Señor te reprenda. Usted ve, hermano, que el creyente tiene que actuar como el Señor dice. Amén, hermanos. Amén. Que el otro sea maldito, no se lo diga a usted. Vamos a dar cuenta al Señor, cada uno de nosotros. Vamos nosotros a decirle lo que es la verdad. Vamos a invitarle a la vida eterna. Vamos a decirle que en Cristo hay una vida diferente. Hermano, la conclusión es, si siempre estamos buscando al Señor, va a ser más probable que nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Eso es velar. Si estamos siempre buscando agradarle y viendo lejos del pecado, es más probable que cuando Él venga nos encuentre viviendo en santidad. Si siempre estamos buscando servirle, es más probable que Él nos encuentre velando, ocupándonos en su reino. Si siempre estamos en la iglesia, hermano, más probable que nos encuentre adorándole como iglesia, hermano. Como Él nos mandó, como nuestro hermano niño también siempre oraba. Y es otro de los legados que repetiremos. Que estemos unidos como Él con el Padre estaba unido. Hermanos, velemos por los ataques que vienen a este mundo, por las consecuencias que vienen a este mundo, por los escenarios que vamos a ver en este mundo, pero podemos ser fieles en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, Padre, permítenos nosotros realmente estar conscientes de estas cosas. Tú eres amor perfecto, pero asimismo eres fuego consumidor perfectamente. Hay consecuencias sobre todas las obras de los seres humanos. Pero Padre, gracias, porque la condenación que nos merecíamos, oh Señor, la llevó allí Jesucristo en la cruz. Y en Cristo podemos ser libres de esa condenación. Ahora líbranos de estas trampas del mundo. Líbranos, Señor, de desenfocarnos. Ayúdanos a identificar flaquezas y a poder caminar en rectitud, Señor. Ayúdanos
a nosotros pregonar con urgencia que sí hay consecuencias, y a tener aún nosotros un temor, porque al que ama la violencia tú le aborreces, Señor. Gracias porque sabe librar a los justos, Señor. Padre, y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nuestra fe sea más preciosa y que podamos tener esa actitud como tú nos esperas, como tú esperas que tengamos, Señor, cuando tú vengas. Gracias porque nos dice todas las cosas, Señor. Gracias porque tú vienes, pero ayúdanos porque vienen cosas fuertes a este mundo. Aunque tú nos has librado de la tribulación, pero Señor, cerca de estos momentos, oh Señor, este mundo se pondrá peor. Danos tu gracia, confiamos en ti, no en nosotros, pero que velemos por nosotros y por el mundo que tenemos alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguiremos viendo más verdades de estos versículos. Señor nos dé su gracia y nos saludamos en el amor del Señor. Gracias, claro que sí.